actualidad política, que no es poca, que no es poca, yo creo que está por encima de nuestras posibilidades de asimilar tanto. Saludamos a nuestra invitada, diputada nacional por Coalición Canaria, Cristina Valido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Cristina? Bien. Contenta que veo que el Teide está blanquito. Que está blanquito, sí. Hay que aprovechamos para decir que extremen la precaución porque es hielo lo que hay en la calzada y se sabe cómo responden los coches ante las placas de hielo. Así que tener mucho cuidado. Cristina, el clima de crispación que hemos visto estos últimos días, tanto en el Congreso como en el Senado, porque son las dos principales instituciones las que están dando pues quizás la cara más bochornosa de la política, al menos desde nuestro punto de vista. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en esa carrera del y tú más ya se han cruzado todas las líneas, ¿no? Cuando ya, bueno, pues cuanto mayor es la burrada, más te aplauden los tuyos, más te abuchean los contrarios, pues parece que ya todo es poco para conseguir que los tuyos te aplaudan más y enfadar más a los del otro lado. Y tanto gobierno como oposición están dando un espectáculo lamentable. Yo comentaba ayer con algunos medios de comunicación que me hacían esta misma pregunta, que hay responsables claros, y los responsables son los líderes de esas organizaciones políticas, porque en sus manos está imponer a sus diputados, a sus diputadas, unas normas, una cortesía, una educación que no pueden traspasar. Pero si ellos en vez de hacer eso, lo que hacen es aplaudirles y hasta ponerse en pie cuando el diputado que acaba de hacer el show vuelve a su escaño, esto es imparable. Porque al final lo que están es animando esos comportamientos. Y por otro lado, creo que la mesa, fíjate tú, yo en los 4 años que estuve en la oposición en el Parlamento de Canarias, la mesa del Parlamento era mucho más estricta. Cuando tú subías allí para hablar de un asunto y te ponías a hablar de otro, o a mencionar a personas que no estaban en la Cámara, o a utilizar o a deslizar acusaciones de tipo incluso delictivo, la mesa inmediatamente te interrumpía. Y te interrumpía, te llamaba al orden y te pedía que te ciñeras al orden del día. Y si no lo hacías en la segunda llamada, te quitaban la palabra. Definitivamente, te tenías que bajar de la tribuna e irte a tu sitio. Esto yo no lo he visto allí. No sé si es que la presidenta de la Cámara no puede aplicarlo al PP porque no se atreve a aplicarlo a los suyos y entonces están siendo demasiado laxa con los dos. Y claro, lo que le permitas a los tuyos no puedes prohibirlo a los contrarios. De hecho, en muchas ocasiones el Partido Popular se queja de que las llamadas al orden van siempre en el mismo sentido. En fin, que lo que echo de menos es un poco de mano dura en la mesa y que los líderes de estos partidos asuman que lo que está ocurriendo es culpa suya porque están permitiendo que se aplaudan cosas que en la Cámara no deberían ser aplaudidas nunca. Totalmente de acuerdo, porque ayer escuchaba también, hablaba con compañeros de los medios y la sensación, yo decía, digo, caray, tengo la sensación de que hemos perdido diputados y diputadas y hemos ganado hooligans de partidos políticos en las cámaras, porque hay tantos temas que nos preocupan a la ciudadanía. Somos muchos los que decimos, ay, que hay de lo mío, cuando vemos cómo se pelean por lo de ellos y ellas, de un número concentrado. Y sobre esto la primera pregunta, Cristina, parece que lo que pasa en un lugar no afecta al resto, cuando es todo lo contrario. Se convocan elecciones en Cataluña, automáticamente decae esa acción de presentar los presupuestos. Y con ello, yo pregunto cómo afecta esta decisión a la agenda canaria, a todo lo que se había acordado. Bueno, nos afecta a nosotros y afecta a todos los socios de investidura, porque la mayoría de los acuerdos de todos los socios de investidura, no solo los nuestros, que tenemos un escaño, sino los de grupos, que tienen 7, decaen porque debían verse reflejados en los presupuestos siguientes. El trabajo que estamos haciendo ahora para no
tirar por la borda el trabajo de todo este tiempo es un poco diseccionar qué medidas de la Agenda Canaria pueden impulsarse aún sin presupuesto, utilizando otras estrategias alternativas, llámese la aprobación de un Real Decreto Ley, modificación de una norma, ampliación de créditos, en fin. Estamos viendo, trabajando con la Hacienda, en el Gobierno de España, para ver qué medidas no han de esperar al 25. Además, yo he registrado preguntas directas a la ministra Montero para que nos signifique cuáles son las cuestiones que, como ella misma ha dicho, se pueden atender estando en prórroga. Esperamos que en el próximo mes, no sé si un poco más, este trabajo lo tengamos culminado. Están los equipos de ambos gobiernos analizando qué es lo que podemos exigir porque puede perfectamente resolverse, y a partir de ahí pues podremos plantearlo y por supuesto exigir que se cumpla, ¿no? Ahora mismo hay que recordar que hay una serie de cuestiones ya conseguidas que no nos permiten, insisto, tirar por la borda lo conseguido, el trabajo avanzado, y también lo que hacemos es aprovechar todo lo que ya hemos negociado o que habíamos planteado para los presupuestos del 24, para lo que ya son, lo que ya es el borrador del presupuesto del 2025. Hay situaciones que se convierten en urgentes. Una de ellas era, bueno, el punto 9 de ese acuerdo, que tenía que ver con los menores migrantes, iniciar ese proceso de modificación. Ayer veíamos cómo caía ese intento de solidaridad con otras comunidades, como decían que no, que se invadían competencias. ¿Cómo va este tema? ¿Por qué es urgente en Canarias tratar esto? Bueno, pues como venimos diciendo desde el primer día, y por lo que lo metimos en la Agenda Canaria, se ve que teníamos toda la razón del mundo cuando exigíamos una modificación legal que obligara al Estado a asumir su responsabilidad. Durante algunos meses hemos escuchado al señor Torres decir que bueno, que era muy difícil, que no era posible, que iba. En este momento tenemos muy avanzado el acuerdo. En la última reunión estuvimos Fernando Clavijo y yo, y los equipos jurídicos de ambos gobiernos tienen bastante madurada la modificación que habría que hacer a la ley de extranjería para que esto ocurra. Y lo de ayer nos da la razón, es que no hay otra vía. O es una obligación legal, o nos van a seguir dejando tirados. Y esa es la expresión, porque llevamos ya mucho tiempo reclamando, porque llevamos mucho tiempo viendo cómo se incrementan cada vez más los menores bajo nuestra responsabilidad. Y llevamos muchas conferencias sectoriales hablando de cifras que no se cumplen. Y ayer, una vez más, se pone sobre la mesa que o esto es una obligación legal o no va a haber manera de resolverlo. La verdad que es escandaloso en esa conferencia sectorial de ayer el resultado de cómo nos llegaba la cifra que después de tantas promesas y después de tantos intentos, realmente solo 8 niños o niñas han podido ser trasladados a otra comunidad, concretamente a Aragón, de los 5.300 y pico que hay en Canarias. Es lamentable, lamentable. Y además hay otra cuestión que es fundamental, y es garantizar que no haya un niño en nuestros centros que no tenga la prueba de determinación de edad. Porque ahí podemos estar también nosotros asumiendo la guarda, el mantenimiento de personas que no son menores, esperando a que se acredite que no lo es, para que se vaya al centro que le corresponde de adultos. Y el Estado se haga cargo de estas personas como manda la ley. Yo creo que no solo es escandaloso lo que ocurrió ayer, que viene ocurriendo desde hace años. Mira, para ponerte un ejemplo, en el año 2004-2005, con Adán Martín de presidente, cuando empezaron a ayudar las primeras pateras en aquel momento, luego cayucos a los cristianos, yo era consejera del Cabildo de Tenerife. También lo viví siendo consejera del Gobierno de Canarias. Centros llenos, abriendo centros de emergencia, vecinos en contra de la apertura,
muchísima presión y cada fin de semana más menores en nuestras costas que teníamos que acoger. Y llegábamos a las conferencias sectoriales y desde esa época la respuesta era la que se dio ayer. No se cumplían los acuerdos, nunca han cumplido con los acuerdos de las sectoriales y estamos hablando pues dentro de De nada décadas, 20 años. Desde el 2006, sí, 18 años. Dentro de poco podremos decir que hace 20 años que las conferencias sectoriales de infancia en el Estado español aprueban cosas que no cumplen y que no sirven para nada, por lo menos a los canarios no nos sirven para nada. Totalmente. Porque esas conferencias aprueban distribuciones que no se cumplen, pero que no se cumplen desde el año 2006. Y si encima el Estado no hace las pruebas de determinación de edad en tiempo y forma para que en los centros estén únicamente quienes tienen que estar ayudándonos a bajar un poco la presión, pues ya está todo servido para que la situación de Canarias sea siempre una situación extrema a la que no se responde. Claro, y que retrasa también el avance en otras cuestiones, porque si siempre estamos desgastando los recursos, tanto jurídicos como políticos, ustedes, en la misma batalla, otras áreas se resienten, claro, porque no avanzamos. Otro punto que también preocupa bastante y que no sé cómo afectará con esta no presentación de los presupuestos, Cristina, es esa bonificación por la que esperaban las personas afectadas por el volcán en la isla de La Palma, que equivalía a un 60% del IRPF. Sí, bueno, las medidas para los afectados de La Palma se han prorrogado todas. Hay muchas medidas que ya están beneficiando a las personas afectadas de La Palma. Cuestión diferente es que el 60% que está firmado y que está aprobado necesitaba de una consignación presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tenía que hacer para que las personas pudieran, los pagadores fundamentalmente, pudieran hacer esa deducción. Al no haber presupuesto, para que nos entendamos, esta pestaña que han de aplicar quienes son los responsables de hacer las nóminas, no pueden aplicarla. Es una de las preguntas que he hecho a la ministra Montero, de la que espero respuesta para que nos conteste cuándo se va a resolver esta dificultad a la vista de que estamos en una situación de prórroga, y espero que me contesten lo antes posible. En cualquier caso, insisto, no se puede decir que las medidas y las ayudas para las personas afectadas en La Palma, y tengamos en cuenta que este 60% es general, no solo para afectados, no se estén aplicando. Muchas medidas prorrogadas. La única medida que no es efectiva en este momento, pero que está aprobada porque requiere de ese paso de Hacienda, es la de la bonificación del IRPF, y en este momento estamos esperando que la ministra Montero, responsable de Hacienda, nos diga cómo lo va a resolver. Creemos que este es uno de los asuntos que, aun estando en prórroga, se puede resolver. Perfectamente aclarada esta cuestión. Y otra que le planteo, que también tiene que ver con la actualidad política de estos últimos días. Sale adelante esa comisión de investigación por el caso Koldo. Tiene un montón de nombres esa comisión, un título enorme, 35 palabras, no me acuerdo, la resumo ahí, el caso de las mascarillas. Y a la vez la reprobación al ministro y también es presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha contado con el apoyo de Coalición Canaria, ambas. Sí, efectivamente, nosotros queremos que se investigue, que se llegue hasta el final, que se diriman todas las responsabilidades políticas, porque el escándalo es muy grande y la vergüenza de estar en los medios nacionales, primero con el caso Mediador, luego con mascarillas y con tantas y tantas cosas que se destapan cada semana. Creo que pocos canarios entenderían que nosotros no apoyáramos estas medidas y estas exigencias, porque son además las mismas que venimos pidiendo cuando estábamos en la oposición, cuando se negaron a una comisión de investigación en Canarias. Por tanto, no puede haber sorpresa en lo que pensamos y en lo que exigimos. A mí me sorprende, sí, la sorpresa la tengo yo
cuando escucho ayer al señor Torres quejarse de que nosotros hayamos apoyado la moción del Partido Popular que exige responsabilidades. Porque hace una semana que conocen además esa moción del Partido Popular y no han tenido ningún interés en negociar con Coalición Canaria, como sí han negociado con otros socios de investidura, catalanes o vascos, para que no la apoyaran. Si ellos negocian con catalanes y vascos para que no la apoyen, la moción del Partido Popular, y no negocian con nosotros, creo que cualquiera podría entender que no necesitan nuestro voto o lo desprecian. Que claramente, si usted quiere nuestro voto, tiene que negociar con nosotros igual que negocia con los demás. Porque en ocasiones nuestro voto puede ser tan importante o más que el resto. Ahora, si usted prefiere negociar, y encima la negociación la hacen diputadas socialistas canarias. Una diputada socialista canaria negociaba con Junts para que votara en contra. Y no negoció con Coalición Canaria, pues porque me imagino que si negocia con nosotros no querrá que presumamos de haber conseguido algo para Canarias. Mejor que lo consiga Junts. Quiero que quede claro y que les quede claro a ellos después de esta votación que con nosotros tienen que negociar igual que con los demás, que somos igual de socios de investidura, que firmamos y que con ellos están negociando cada voto, con nosotros también. Claro, que, esa no fue crean parte... que no crean que tienen nuestro voto asegurado, porque lo que firmamos simplemente comprometía el voto en 2 o 3 asuntos que eran las normas europeas de obligada transposición o los presupuestos generales. Y lo demás, si quieren nuestro voto, que negocien como negocian con otros. Más claro, imposible. Más alto puede. Cristina, y para terminar, decía al principio, muchísimas personas preguntan qué hay de lo mío, para no quedarnos solo en el ruido mediático de determinados comportamientos, sí que poner en valor cómo salen cosas adelante, aunque no se reflejen lo suficiente. Ayer creo que en el Senado se aprobaba una moción, una acción relacionada con salud mental, y hace una semana finalmente se aprobaba también sacar adelante la ley ELA, que a tanta gente tiene pendiente. Sí, es que la pena es que tanto en el Senado como en el Congreso cada semana se aprueban medidas que tienen impacto directo en la ciudadanía y muchas veces en la más vulnerable, ahora estamos hablando de enfermos de ELA, personas con trastornos de salud mental, no tienen ninguna relevancia ni son tenidas en cuenta por nadie, porque al final lo que ocupan los titulares son los insultos. Y la gente cree que no hacemos nada más, que no aprobamos nada más, que nada más avanza. El orden del día de cada pleno del Congreso y del Senado va cargado de asuntos importantes. Y eso es fundamental. Otra de las cosas que se aprobó en este pleno fue una estrategia clara y con financiación para la soledad no deseada, en la que cada vez tenemos a más personas. Bueno, esto tampoco ha tenido ninguna trascendencia, porque si tanto la gente con la gente del PP se anda insultando, pues al final los titulares quedan copados por esas malas mañas y las buenas cosas que se consiguen no salen en ninguna parte. Pues nos quedamos con las buenas cosas porque es así que nos incumben a todos y nos afectan a todos, o nos podrían afectar a todos en cualquier momento. Efectivamente. Cristina Valido, diputada nacional de Coalición Canaria, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y ya sabes, siempre a disposición. Un saludo, Cristina, un abrazo. Vale, adiós. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.